Muchísimas gracias, primer ministro. Gracias a todos. Y quiero hablarle al pueblo noruego, al continente europeo y al pueblo venezolano, a todos los ciudadanos en esta hora. Y les aseguro a todos que tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre y vamos a convertir a nuestro país en un faro de esperanza para la democracia, y le daremos la bienvenida a todos los que han tenido que huir y a ciudadanos de todo el mundo que puede ser refugio como era antes. Venezuela hace décadas puede ser refugio de otras personas de otros países. Y como ya mencioné, y como Ana Corina leyó ayer, creo firmemente que nuestra experiencia en Venezuela le muestra al mundo un testimonio que ciertamente para poder tener paz uno necesita una democracia. La democracia es el sistema que permite la paz en la sociedad, pero no se puede tener democracia sin la libertad. Entonces, la libertad es una decisión individual, racional, y alguno de esta conciencia individual la que nos lleva a ese etos colectivo, esa conciencia colectiva que nos da la fuerza y la valentía para luchar por la libertad y defenderla cuando uno la tiene. Y esa valentía viene de las cosas que importan en tu vida, las cosas que tú amas. Y cuando sientes que todas estas cosas están en peligro, esa valentía aumenta, ese coraje sube. Estoy convencida que la paz, al final, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí. El amor de millones de venezolanos por nuestro país, por nuestra libertad y por nuestros hijos. Y creo que no hay ninguna otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad o sus familias y nuestra tierra, la posibilidad de realmente volver a tu tierra natal y poderte desplazar libremente en tu propio país, porque lo hemos perdido. Y como te mencioné también, la fuerza que trajo a este país y a todo nuestro país a unirse es esta ansia que tenemos de que nuestros hijos regresen. Y no vamos a parar hasta que ellos regresen. Y les vamos a dar un país en el cual puedan vivir con dignidad, con justicia y la responsabilidad que viene con la libertad. Así pues, tenemos un sentido de admiración por las instituciones de Noruega y su democracia. Nosotros compartimos esos beneficios que la naturaleza nos ha dado y admiramos también la manera en que esta sociedad ha utilizado esto en representación de su pueblo. Todo lo contrario a lo que ha sucedido en Venezuela. Así que tenemos que aprender, y hemos utilizado Noruega como ejemplo durante toda esta década, y vamos a convertir a Venezuela en esa potencia democrática, energética de las Américas. Y contamos con ustedes para ayudarnos. Y ansío inmensamente que ese día llegue para que podamos tener un país democrático, libre y brillante. Y eso va a ser pronto. Así que muchísimas gracias. Me siento muy honrada y muy agradecida al Comité Nobel por este reconocimiento al pueblo venezolano, a un gran movimiento y uno de los millones de personas que conforman ese movimiento. Y creo firmemente que es un reconocimiento a la democracia también. Así que muchísimas gracias. Ahora abrimos a preguntas. La primera pregunta viene del TV2 de Noruega. Tengo una pregunta para usted, María Corina Machado. Usted llegó hace unas pocas horas atrás y usted pudo reunirse con su familia después de mucho tiempo. ¿Cómo fue esa reunión inicial? ¿Cómo ha sido estas primeras horas en Oslo? No pude dormir anoche, repitiendo una y otra vez ese primer instante cuando vi a mis hijos. Y por muchas semanas he pensado sobre esa posibilidad y a cuál abrazaría primero.
y decirles, los abracé al mismo tiempo a los tres. Y ha sido uno de los momentos más extraordinarios y espirituales de mi vida. Y eso sucedió en Oslo. Así que agradezco muchísimo a esta ciudad. Será algo que nunca olvidaré, porque al final soy una de millones de madres venezolanas que ansían volver a abrazar a sus hijos y no lo pueden hacer. Eso nos une. Y le hice una promesa a esas madres que vendría aquí representándolas a todas a recibir este premio y que voy a llevar este premio de vuelta a todas ellas, porque vamos a hacer posible lo que yo viví hoy. Vamos a hacerlo una realidad para todas esas madres, todas esas que tienen sus hijos en las cárceles perseguidos o están exiliados. Vamos a hacer eso posible. Esta pregunta viene de la... Yo soy de la radio noruega. Ayer, Estados Unidos incautó un buque petrolero cerca de las costas de Venezuela. ¿Usted recibiría de buenas ganas una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Algunas personas hablan de invasión a Venezuela y la amenaza de una invasión a Venezuela. Y yo contesto, Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos los agentes rusos, tenemos los agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, que operan libremente de acuerdo con el régimen. Tenemos las guerrillas colombianas, los carteles de la droga, que el 60% se han encargado no solamente en tráfico de drogas, sino de personas y redes de prostitución. Así que eso ha convertido a Venezuela en el centro criminal de todas las Américas. Y este régimen es muy fuerte y tiene fondos para un sistema de represión. ¿De dónde vienen esos fondos? Bueno, de tráfico, del mercado negro del petróleo, de mercado de tráfico de armas y de trata de personas. Tenemos que cortar todos esos vínculos. Y cuando bien eso se elimine y se debilite la represión, ya se va a acabar, porque eso es lo único que tiene el régimen, violencia y terror. Le pedimos a la comunidad internacional que corten esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y la estructura criminal están muy activos. Se ha convertido a Venezuela en ese espacio donde pueden operar libremente, y al resto de Latinoamérica también. Gracias. La siguiente pregunta viene de Ana NRK. Hola, usted ha tenido reuniones con políticos en el Parlamento noruego y el primer ministro de esta mañana, Støre. ¿Usted está buscando apoyo del gobierno para su lucha por la democracia en Venezuela? Tuvimos una conversación maravillosa esta mañana y me siento muy emocionada por lo que viví en el Parlamento. Yo era miembro del Parlamento de mi país, y cuando se ve un Parlamento en funciones nuevamente, con los representantes de los partidos en todo el espectro político, de manera apasionada y respetuosa, defender sus puntos de vista, es algo que yo extraño muchísimo. Y sí, la respuesta es que sí. No solamente ahora necesitamos hablar y decir la verdad para que la gente comprenda qué es lo que está sufriendo nuestro país y cuál es lo que está pasando a nuestros presos políticos. Los niños en Venezuela solamente van 2 veces por semana a los colegios públicos porque los profesores ganan $1 al día. Así que uno tiene que buscar otro trabajo. Así que nuestros hijos están en las calles. Y ustedes saben lo que eso significa en relación a su futuro y los riesgos que enfrentan. Así que sí, tenemos que hablar, tenemos que cortar esos recursos que apoyan la represión, pero también necesitaremos muchas ideas, consejos en relación a poder reconstruir estas instituciones, como puede ser las agencias de energía que queremos crear en Venezuela para los nuevos sectores de hidrocarburos que va a poder hacer elevar a nuestro país. ¿Pudiera decir algo? La ganadora no tiene que pedir ese apoyo porque nosotros respetamos la voluntad del pueblo venezolano. Eso queda claro.
Ellos lo expresaron en circunstancias difíciles en medio de una elección. De acuerdo con todas las fuentes internacionales y nacionales, tuvieron una respuesta importantísima. Ellos quieren un gobierno democrático y para Noruega, donde se respetan los principales principios de la Carta de la ONU, así como el derecho internacional. Queremos que eso suceda. Hemos hablado estos días no solamente con algunos invitados venezolanos, sino otros representantes de América Latina. Es que necesitamos una combinación, la fuerza de dentro y la fuerza de fuera. Nosotros estamos fuera y estamos listos para apoyar una Venezuela democrática y la construcción de instituciones democráticas. Puede contar con eso. Y la última pregunta viene de CNN. Hola, María Corina, yo soy Pau Mosquera de CNN. Usted se ha estado ocultando durante meses. ¿Usted piensa que el gobierno sabe qué está haciendo en este momento? No creo que han sabido en los lugares donde yo he estado y ciertamente porque habrían hecho cualquier cosa para detenerme, para que yo no pudiera venir para acá. Y realmente quiero aprovechar su pregunta para darle las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Un día voy a poder contarles, porque ciertamente no los quiero poner en peligro ahora, pero sí, fue una experiencia inolvidable, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contándole al mundo lo que está sucediendo en Venezuela, lo que significa para ustedes también como noruegos y como europeos o ciudadanos de todo el mundo, de donde vengan. ¿Por qué Venezuela importa para el mundo? Cuando uno lucha por la libertad, usted lucha por la humanidad. Y cuando ganamos, porque ganaremos, esto será un ejemplo extraordinario para esos países que no tienen libertad actualmente. Y la gente les está diciendo lo que solíamos escuchar, que era imposible lograr algo así. Y decidimos luchar hasta el final. Y Venezuela será libre. Por supuesto, vale la pena luchar por eso. Y cuando regrese, el régimen... Bueno, hay dos posibilidades. Ciertamente que el régimen estará, pero si todavía está en poder, ciertamente yo estaré con mi gente y ellos sabrán dónde estaré. Y nosotros estamos muy pendientes de cómo nosotros solucionarnos nuestros temas y cómo cuidarnos mutuamente. Con eso culminamos la rueda de prensa. Creo que vamos a tener otra rueda de prensa y voy a hablar en español porque quiero respetar las decisiones del primer ministro. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a irnos con la información internacional porque en este momento la líder opositora venezolana, estoy hablando de María Corina Machado, está dando una conferencia de prensa. María Corina Machado en Oslo, Noruega, a propósito de que fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, y está dando su segunda conferencia de prensa donde tenemos la oportunidad de escucharla, aclarando que la conferencia tiene preguntas en inglés y en castellano y su correspondiente traducción. María Corina Machado desde Noruega, a propósito de que recibió el Premio Nobel de la Paz. La escuchamos. Pero piensen en lo que realmente está en juego en Venezuela en este momento. Insisto en que no es unidad de la oposición, sino de toda la nación. Thank you. Thank you. President Trump has said that Nicolas Maduro stays and that you've spoken about people of Venezuela returning home very soon. What level of coordination is going on between yourself and the U.S. administration about the day after? Están coordinando con el gobierno de Estados Unidos para el día después. No estamos involucrados para nada en decisiones operacionales concernientes a la seguridad nacional de otros países. Cada país tiene sus derechos de defenderse cuando
sienten que su seguridad nacional se ve comprometida, actúan en consecuencia. Nosotros hemos estado trabajando muy intensamente con el gobierno de Estados Unidos, de América Latina, el gobierno de Europa, explicando en detalle qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurriría en las primeras 100 horas, en los primeros 100 días en un país que tiene múltiples crisis? No es solo una crisis humanitaria, es una crisis financiera, una crisis de servicios públicos, una crisis de seguridad, todo en conjunto. Muy bien, ahí la estamos escuchando a María. A ver si podemos retomar. Pero debo decir que se siente muy talentosa, son profesionales honestos, los que están trabajando en Venezuela y en el exterior, planificando lo que va a ocurrir desde el primer día cuando tomen el control. Hola, mi nombre es Alejandro Hernández de Venezuela. Preguntarte, María Corina, qué está previsto en esta etapa cuáles son los pasos siguientes en esta etapa. ¿Cómo podrías dibujar la ruta que viene en estos próximos días o en el corto plazo? Y si su vuelta a Venezuela está prevista, aunque Maduro aún siga al frente del poder. Bueno, mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible. Lo que tenemos todos claro, Alejandro, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses de persecución, así como innovamos en crear el movimiento para triunfar en una elección absolutamente controlada por el régimen, en términos que yo creo que ningún otro país habría aceptado. También estamos ahora innovando en la organización de una sociedad que está bajo la brutal represión. Y esto ha crecido enormemente. El premio Nobel además nos ha dado una inyección de energía a la gente y se ha disparado aún más la gente que ha querido involucrarse. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo y avanzando en la coordinación externa, que incluye, entre otras cosas, lo que preguntaba aquí antes tu colega, de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. You want this in English? Yes, sure, I'm not the only one. I follow instructions. Well, he asked me. Bueno, me preguntaban cuáles son los próximos pasos y si mi regreso al país estaba supeditado a la partida de Maduro. Dije que voy a regresar a Venezuela al margen de si Maduro sale o no. Él va a salir, pero mi retorno dependerá del momento oportuno cuando complete las tareas que tengo que completar, lo que vine a hacer. Esa es la situación y cuando se den las condiciones apropiadas. El siguiente paso es seguir trabajando en organización ciudadana, organizar el movimiento ciudadano para que esté listo, llegado el momento, para seguir preparando nuestros equipos y nuestros planes para las primeras 100 horas, los primeros 100 días. La coordinación con aliados internacionales, no solo para completar esta fase del proceso, sino también para la transición, lo que será crucial para poder tener buena cooperación con organismos, con gobiernos. Esta mañana hablábamos con el primer ministro y estoy segura que tendremos un sólido respaldo de Noruega y de divisiones de energía y en otras áreas donde tendremos que trabajar desde el primer día. Very close to the mic. Thank you. I'm Corina Negra from Radio Romania, and I was wondering when the day will come, what institutions you will
Llegado el día, ¿qué instituciones reformaría primero? ¿La policía, el sistema de justicia? Gracias. Esa pregunta es un gran reto, porque la respuesta correcta sería todo. Las instituciones venezolanas han sido devastadas. Por supuesto que hay una prioridad. La prioridad fundamental es el pueblo. Pero dicho esto, hay muchas áreas que están interconectadas. No se puede tener una economía vibrante que genere empleo sin imperio de la ley. Nadie va a invertir en un país si no hay seguridad para la gente, para los trabajadores. Y así más. Así que, ¿cómo decidimos entre la educación, la salud, la protección a los sectores más vulnerables? Todo esto tiene que ser atendido. Y hay una dimensión de emergencia. La gente tiene que sentir el primer día lo que significa la llegada de la libertad. Y en un segundo nivel, hay las profundas reformas y transformaciones necesarias para construir este nuevo marco institucional. Así que vamos a tener que trabajar muy rápidamente. Tenemos que trabajar en el ámbito de la justicia. Tenemos que trabajar en nuestra economía. Tenemos que crear las condiciones e incentivos para atraer inversión internacional. Y especialmente tenemos que involucrar a la ciudadanía venezolana para que sea corresponsable de todo lo que vamos a hacer. Por favor, espere por el micrófono. Shazia Majid from Radhanstam here in Norway. Madam Lawyer, you took a huge risk coming to Oslo. Venir a Oslo fue un gran riesgo. Será un gran riesgo regresar. Will that weaken your absence, weaken the resistance on the ground? ¿Su ausencia debilitaría la resistencia? It was a decision. Como dije, esta fue una decisión que requirió amplia reflexión. La gente preocupada por mí, la gente que me ama, pensó sobre esto. Esta es una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar. Tenía que venir acá. Y aunque había un riesgo muy alto, vale la pena. Por supuesto que regresar también entraña un riesgo quizá mayor, pero siempre vale la pena. Yo voy a regresar a Venezuela, no tengo duda. Felicitaciones, soy Anatoly Corona de New York Times. Por respeto de moderados, voy a hacer esta pregunta en inglés. You've been very clear that you want to focus international attention on what's Usted happening ha inside sido muy Venezuela. clara en que se requiere atención internacional sobre lo que pasa en Venezuela. And at the same time, I know you've been frustrated by Sé que usted attempts by se some siente Western frustrada media to view your movement, view your work through the prism of American politics, por of partisan tensions inside the United States. At the same time, you've dedicated this prize to President los Trump. Estados Unidos. Can you Por otra parte, explain usted dedicó este premio al presidente Trump. ¿Puede explicar esta aparente disonancia? Creo que hay absoluta coherencia. La guerra que Maduro le ha declarado al pueblo de Venezuela, siempre hemos insistido, esto ha causado mucho dolor y destrucción. Creo que nunca habíamos visto este tipo de violencia contra gente inocente en la historia del mundo. Esto es algo que ha sido llamado terrorismo de Estado por la Comisión de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos.
Creo que todos los países tienen el derecho a defenderse. En nuestro caso, creo que las medidas del presidente Trump han sido decisivas para llegar a este punto. El régimen está más débil que nunca. Previamente, el régimen que podía hacer cualquier cosa. Se sentían con total impunidad. Podían torturar, desaparecer a gente, asaltar a las jóvenes sexualmente, sin consecuencia alguna, cero consecuencias. Ahora están entendiendo que esto es serio y que el mundo realmente está observando. Así que hay incentivos para que esto pare. Hay que estamos avanzando en ese sentido. María Corina, Luis Carlos Díaz, de PITV. En este momento hay madres y hermanas y familiares de presos políticos buscándolos porque están en desaparición forzada. Hay miembros de tu equipo que están incomunicados, que han sido víctimas de tortura. Estás acá. ¿Qué mensaje tienes para todas estas personas que están en Venezuela, que no pueden celebrar en público y que están esperando ser bien representados? Te agradezco mucho la pregunta, Luis Carlos, porque además sé que todos los periodistas venezolanos que están aquí han sido la voz de miles y miles de hermanos y compañeros, incluyendo a Rafael, a Henry, Perkin, Nora, Katy, Gabito. En el camino, confieso esto, que fue sobre todo una etapa muy difícil, la forma de conseguir un poco de tranquilidad fue empezar a recordarlos uno por uno y a nombrarlos uno por uno. Y me dio mucha fuerza, ¿no? Porque al final esto que estamos haciendo es por ellos. A mí me ha tocado anunciarle a madres que sus hijos han sido detenidos. Y déjenme decirle que ha sido el momento más desgarrador y difícil de mi vida. Y en este tiempo, en estos 16 meses, dedico todos los días tiempo a hablar con familiares y amigos, esposas, madres de muchos de nuestros compañeros, algunos yo no los conocía. Ayer cuando pude abrazar a mis hijos, yo pensaba en Flor, la mamá de María. En ese instante yo decía, Dios. Y madres que no han visto a sus hijos en más de 10 años porque se han tenido que ir del país, ¿no? Y les digo, es difícil que el mundo entienda lo que ha sido la separación de la familia para los venezolanos. Y fue una estrategia intencional para quebrarnos, ¿saben? Porque pensaron que con eso iban a hacer la sociedad venezolana más débil. Fracturas la familia, sumerges a la gente en la tristeza, ¿no? Y fíjense que al final eso se convirtió en la gran fuerza que nos ha unido y que ha derribado todas las barreras. Es decir, nuestros hijos de vuelta en casa, los presos, los perseguidos, los que se han ido. Y yo siento que no ha habido una generación de venezolanos mejor preparada para eso. El dolor nos ha unido. Y no hay otra generación que ame la familia, la libertad y su tierra y poder recorrer tu país como esta generación. Son nuestros héroes y son los primeros homenajeados, cada uno de ellos, con este honor que nos han ofrecido. Bueno, ahí pasaba esta María Corina Machado en vivo desde Oslo.